La pregunta que nos hacemos a menudo es: ¿podemos entrenar nuestro cerebro para vivir mejor? Es verdad que puedo cambiar mis habilidades, que puedo tener mejor humor y que puedo quitarme la inseguridad que siento. Que puedo ser menos tímido o menos tímida, que puedo gestionar mejor lo que me pasa a nivel emocional. Y la respuesta rotunda es que sí, que podemos, que nuestro cerebro se entrena, que podemos cambiar nuestras conexiones neuronales. Y de eso hablaremos hoy en Caminos de Bienestar y Paz. Es la idea de que podemos mejorar activamente nuestras habilidades mentales, nuestra resiliencia emocional y nuestro bienestar general. Queremos llevar a las personas, a todos nosotros, a aprovechar lo que sabemos hoy para vivir mejor, en cualquier ámbito. Y eso es algo que, por suerte, lo tenemos ya al alcance. Existen entrenamientos cerebrales para cambiar cómo nos sentimos, lo que hacemos, nuestro tipo de pensamientos y, en definitiva, para vivir mejor. La mente es la que hace que tengamos éxito o no. Es la que hace que veamos el mundo como un lugar de oportunidades o que lo veamos como un lugar de amenazas. Por ejemplo, un nadador tenía claro que el entrenamiento físico que realizaba era muy importante, pero que la diferencia estaba en sí, en el momento de la competición. Su mente era la adecuada o no, y eso lo cambiaba todo. Estos son ejemplos claros de entrenamiento cerebral en acción. Con esfuerzo y práctica constantes, podemos conectar nuestros cerebros para adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Las implicaciones son profundas. Si podemos entrenar nuestros cerebros para habilidades específicas, imagina las posibilidades de mejorar nuestro estado de ánimo, manejar el estrés y aumentar nuestra confianza en nosotros mismos. Este viaje de transformación cerebral comienza con una creencia simple pero poderosa. Nuestros cerebros no son fijos, son maleables. Tenemos el poder de moldear nuestras mentes y, a su vez, moldear nuestras vidas. Nuestro propio cerebro es el que en muchas ocasiones nos boicotea y nos engaña. El comprender que nuestro cerebro tiene un grado de evolución menor al que nosotros necesitamos hoy en día es un punto de partida importante para saber que nosotros tenemos que programar nuestro cerebro para que nos dé aquello que de manera natural no nos da. Y de eso se trata, de que nosotros, por biología, estamos formateados, estamos programados, para que nuestra primera prioridad a nivel cerebral sea defendernos de las amenazas. Pero eso nos deja fuera de algo que es importantísimo hoy en día, que es aprovechar las oportunidades. No solo defendernos de amenazas, sino que nuestro cerebro nos dé el impulso para conseguir aquello que nos va a hacer crecer y que puede que sea una novedad. Nuestro cerebro, de manera biológica, está programado para hacernos sentir temor ante cualquier situación que sea novedosa, y si él no puede identificar cuál es el resultado de esa situación, todo lo nuevo supone para él un acto de confianza, en que piense que eso nuevo va a tener un final feliz. Y, cuando él no puede hacer la identificación, lo que va a hacer es inyectarte miedo, temor, dudas e inseguridad. Así es como tu cerebro te boicotea. En el día a día nos enfrentamos a situaciones nuevas, y situaciones nuevas son tener que exponernos a algo, que algo cambie, un cambio profesional, un cambio personal. Todo eso son amenazas para nuestro cerebro, porque le exigen hacer algo que él no puede anticipar cómo va a terminar. Así que lo que va a tender a hacer, si nosotros no lo impedimos, es dotarnos de miedo, de pensamientos, de inquietud, de preocupación. Ahí es donde entra el conocimiento del cerebro para saber que, si nosotros queremos evitar este boicoteo, lo que tenemos que hacer es darle la seguridad que él, por biología, no nos está dando. Y para ello, algo que es muy útil es dotarle de imágenes en las que él pueda pensar, o incorporar dentro de sus memorias cerebrales que eso que le pretendes pedir y esa novedad que quieres hacer tiene un final feliz. Por eso es tan importante, para que nuestro cerebro no nos boicotee,
que nosotros podamos quedarnos ligados a pensamientos de éxito en aquellas cosas que estamos intentando hacer. Aristóteles dijo la siguiente frase: el miedo no es sino la anticipación del sufrimiento porque algo salga mal. Y no deja de ser eso. Es una anticipación, una duda de si algo va a salir mal. Y fijaos en que la mayoría de las veces, todo lo que nos cuenta nuestro cerebro y todo el miedo que nos mete, en realidad no sale mal. Hay dos grandes circuitos cerebrales. Uno tiene que ver con el circuito del miedo cerebral, que nos defiende, y otro tiene que ver con el circuito de la oportunidad o de los beneficios de intentar cosas. Ese otro circuito, que tiene que ver con el circuito de recompensa, se activa si nosotros somos capaces de calmar a nuestro cerebro y hacer que ese circuito de alarma no esté tan activo y mejor pueda conectar áreas de nuestro córtex prefrontal, que es donde está el otro circuito de oportunidad. Veamos el caso de Luisa, que decidió hacerse piloto de helicóptero por esta mezcla entre fascinación y temor que le causaba el volar. No fue en realidad sino un desafío a su mente de que ella era capaz de superar ese miedo que al principio le suponía volar. Y le ha ayudado mucho haber pasado por esas etapas, porque ha visto claramente en ella cómo nuestro cerebro se puede ir transformando para no vencer ese miedo, sino atravesarlo. Desde el punto de vista cerebral, todos tenemos acceso a algo que ahora se sabe, que es poder llevar a nuestro cerebro a una incomodidad determinada y mantenerlo en esa incomodidad para que él empiece a generar una neuroquímica que nos hace más fácil atravesar ese miedo. El miedo no se vence, sino que el miedo se traspasa. Cuando nuestro cerebro se ve sometido a un estrés, como es afrontar una situación que te está generando temor, te está produciendo una neuroquímica adecuada que hace que primero se ponga tu cerebro en alerta y que después pueda enfocarse en superar esa situación que te da temor. Y por último, te segrega esta neuroquímica que conocemos todos que se llama dopamina, que es la que te va dando premios cada vez que tú vas haciendo un paso para soportar eso. Así que el poder contar con nuestro cerebro como aliado para quedarse en esa incomodidad de esta situación nueva, atravesarla y empezar a tener este premio de dopamina, este premio de sentirte bien conquistando ese miedo y venciéndolo, es algo que, cerebralmente, podemos hacer todos. ¿Cuáles son los descubrimientos más importantes sobre el cerebro que nos podrían ayudar a mejorar nuestras vidas en el día a día? Hablemos de la plasticidad cerebral, término que en el siglo XIX utilizó don Santiago Ramón y Cajal, que fue el primer visionario que se dio cuenta de que nuestro cerebro puede cambiar y que no solo cambia a nivel de conexiones neuronales, sino que pueden cambiar las neuronas por dentro y el cómo se comunican. Después, en el siglo XX, ya lo que se supo es que podemos cambiar incluso el entorno cerebral en el que nuestro cerebro es capaz de aislar áreas para hacer cosas que antes no hacía. Es decir, nuestro cerebro puede reprogramar áreas cerebrales para que logren hacer esas áreas cosas para las que no estaban predestinadas. Ahí hay grandes descubrimientos que se están aplicando, sobre todo para que personas que han visto disminuidas áreas cerebrales puedan superar estas disminuciones y mejorarlas. Hay un estudio que se está haciendo en la Universidad de Stanford, que es demostrar cómo podemos acceder a más plasticidad, es decir, a más transformación cerebral todavía, en el día a día. ¿Cómo lo podemos hacer? Una de las grandes maneras es pedirle a nuestro cerebro que haga algo fuera de aquello que sabe hacer sustancialmente bien. Es decir, nuestro cerebro está muy cómodo cuando hace cosas de una manera automática y las sabe hacer muy bien. Cuando a nuestro cerebro lo forzamos a ir a un lugar incómodo, ahí es donde empiezan a pasar cosas. ¿Y sabéis cuál es el lugar más incómodo para nuestro cerebro? Pues es cometer errores. Cuando nosotros cometemos un error, nuestro sistema nervioso se altera y lo que piensa es:
Algo está pasando aquí y me está poniendo en una amenaza porque estoy haciendo un error. Tenemos que aprovechar los errores porque ahí empieza a ocurrir una neuroquímica que es maravillosa para poder llevar a nuestro cerebro a otro lugar. Hay 3 sustancias químicas que son importantísimas en cometer un error. Y es que, frente a esta amenaza de nuestro sistema nervioso por hacer algo mal, él empieza a generar algo que se llama epinefrina, que es una sustancia química que lo que hace es ponernos en alerta y entonces se pone a trabajar porque tiene que solucionar eso. En segundo lugar, nos viene una sustancia que se llama acetilcolina y esta sustancia lo que hace es enfocarnos para que nos enfoquemos en aquello que queremos mejorar. Aquí está la clave, porque esta acetilcolina, en el momento en el que se segrega, si en ese momento somos capaces de darle una muy buena razón a nuestro cerebro para que se enfoque en a dónde queremos llegar, estamos provocando esa transformación neuronal y estamos haciendo que esa plasticidad que se está generando en ese momento la podamos aprovechar. ¿Por qué es tan importante tener ahí un objetivo? Porque, si no, perdemos esta neuroquímica y caemos en algo que todos conocemos muy bien, que es la frustración. Ese momento es clave. Si eres capaz de, en el momento de frustración, seguir generando esfuerzo y que tu cerebro aproveche esa neuroquímica para continuar a un lugar más allá, aguantando esa incomodidad, ahí estás aprovechando esa plasticidad. Cuando ocurre eso, cuando tú te quedas pegado a tu objetivo y estás aguantando esa incomodidad, tu cerebro empieza a regalarte un premio en forma de dopamina, que es esa sensación de premio, de regalo, de lo estás haciendo bien. Entonces, lo que hace tu cerebro es, de repente, empezar a darse cuenta de que esos cambios que está haciendo son positivos. Así que, de todos los descubrimientos que hay ahora, este avance es fundamental. Saber cómo podemos hacer que nuestro cerebro aproveche el fallo, cómo podemos darle seguridad en la incomodidad, y cómo aprovechar las ventanitas que se nos abren a nivel cerebral para que transforme estructuras. Ahora veamos cómo entrenar al subconsciente. Cuando tú obligas a tu cerebro a posar la mirada sobre determinados objetos y a pensar sus nombres, o puedes pensar también su color, estás haciendo el ejercicio de que tu cerebro pase a un modo de concentración, de enfocarse, y nos lo pongamos enfrente. Y esto que ponemos enfrente va a ser no un cerebro perfecto, como hemos estudiado. No, vamos a poner enfrente un cerebro que, en realidad, es un niño que está asustado. Y eso es lo que quiero que veáis, que es un cerebro cuando siente ansiedad. La ansiedad no es sino la manera que tiene nuestro cerebro de decirnos que está muerto de miedo. Cuando nosotros nos ponemos con sentido común pensando que nuestro cerebro es un niño asustado, se nos hace mucho más fácil ver qué podemos hacer para calmarlo. Cuando tienes un episodio en el que tu corazón empieza a funcionar y a latir de una manera muy acelerada, sin una causa que puedas identificar, o notas que estás en un periodo en el que tienes mucha invasión de pensamientos, en realidad lo que está ocurriendo es que tu cerebro es ese niño que está tan asustado que te está mandando esos síntomas para que te des cuenta de que quiere que lo cuides y que le saques el miedo. Cuando tú tienes a un niño que está asustado, lo primero que le quieres demostrar normalmente es calma. Lo quieres mirar con ojos de calma para que él no vea miedo en ti. Tú le estás traspasando. Oye, yo estoy seguro. ¿Cómo hacemos eso para nuestro cerebro? Haciendo algo físicamente que no es de ansiedad, sino que es de calma. ¿Qué es lo más rápido para decirle a nuestro sistema nervioso que en realidad nosotros estamos calmados? Es la respiración. Por eso los ejercicios de respiración son tan útiles para bajar la ansiedad, porque si tú entras en un patrón de respiración donde respiras de manera abdominal y exhalas en exhalaciones más largas que las inhalaciones, tu cerebro, que conoce ese esquema de respiración y lo tiene ligado a calma, empieza a calmarse porque dice: «Ah, espera, yo estoy sintiendo ansiedad, pero está respirando con calma».
yo tengo asociado que este tipo de respiración está asociado a calma. Entonces va a empezar a producir la neuroquímica y las frecuencias cerebrales adecuadas a la calma. En segundo lugar, es empatizar. Si un niño tiene miedo, tienes que aceptar que siente miedo y él tiene que saber que lo está pasando mal y que tú te das cuenta de ello. Con nuestro cerebro ocurre igual. Por eso no podemos obviar los síntomas, sino que tenemos que mirarlos y decirnos de manera consciente: entiendo que estás asustado y por eso estoy con estos síntomas, pero esto no es real, esto es un mecanismo. Entonces, no voy a luchar contra los síntomas, pero voy a despistarte para que te fijes en otras cosas y no en tus síntomas. ¿Qué nos ayuda en esto? Lo sensorial. Para bajar la ansiedad es muy importante conectar con los sentidos. Por eso, una música que tú has escuchado antes, en épocas en las que estabas calmado, te va a ayudar mucho a calmar a tu cerebro. Pones la música y tu cerebro va a empezar a reconocer de nuevo esta música que está relacionada con no tener miedo y la calma. Así que es importante entender que la ansiedad es normal que nos ocurra, pero que la acrecentamos siempre que nos preocupamos mucho por ella. Porque en nuestro radar cerebral, él está viendo cuánto te importa. Si te preocupas mucho, te quedas muy pegado a los síntomas y al mirar en el fondo le estás diciendo al niño: tienes razones para estar asustado. Y lo que le queremos demostrar a nuestro cerebro es: no tienes razones para estar tan asustado. Quiero que conectes con áreas cerebrales más sofisticadas que te demuestran que esto no es un problema de supervivencia, que mi vida no está en amenaza por sentir estrés o por estar con situaciones que suponen retos. Mirarnos de esa manera y calmarlo desde ese lugar es algo que nos ayuda mucho para la ansiedad. Os quiero contar un caso concreto, hablando de la ansiedad. La ansiedad está presente en todos nosotros. Hay personas de alto rendimiento profesional o deportivo a las que se les exige en su trabajo más allá de lo normal. En este caso, os quiero hablar de un deportista de primer nivel que sentía mucha ansiedad y que se estaba lesionando mucho por la ansiedad que le provocaba su cerebro. ¿Qué es lo que le estaba pasando a este cerebro? Había una parte emocional que él no identificaba, la que le estaba subiendo todo el tiempo información de alerta y de alarma. De forma que cuando él salía al terreno de juego, no era capaz de aislarse de su mundo emocional, sino que se lo llevaba consigo al terreno de juego. Cuando a tu sistema le estás exigiendo muchísimo a nivel físico y a nivel mental, es muy fácil que se rompa. Para poder superar su situación, debió identificar qué había pasado en ese niño asustado que tenía él a nivel cerebral, identificar qué había pasado en su infancia, que le estaba dando todo el tiempo esa información de alerta cerebral, que le estaba exigiendo tanto y que le estaba pasando esta incomodidad que se llevaba consigo al terreno de juego. Y entonces, lo que hizo de manera consciente es superar eso que había sido un trauma a nivel emocional y, con ello, su ansiedad disminuyó hasta llegar a desaparecer y sus lesiones bajaron muchísimo. Pero sobre todo, lo que aumentó fue su seguridad como deportista, porque su cerebro ya no le está pidiendo que lleve tanta energía a combatir esos pensamientos negativos. Otra pregunta que también nos hacemos es si es posible realizar entrenamiento cerebral con niños y jóvenes y en qué medida se les puede ayudar. Efectivamente, nuestros niños y jóvenes están en un momento de plasticidad cerebral tremendo. Es decir, es en su momento de evolución donde más podemos hacer para desarrollar sus conexiones neuronales. Entonces, hagamos la analogía de que, igual que a nuestros niños los llevamos a hacer actividades extraescolares para que se desarrollen, a que hagan deportes para que desarrollen más sus estructuras físicas, para que se fortalezcan, para que tengan más capacidad, ocurre exactamente igual con el entrenamiento cerebral. Nuestros niños, si los podemos entrenar en sus frecuencias cerebrales y en sus áreas cerebrales, vamos a lograr que sean más fuertes cerebralmente, que puedan adquirir mayor seguridad
que se conozcan mejor, que descansen mejor, que puedan gestionar mejor toda la información que reciben del exterior hoy en día, que puedan hacer frente a los retos sin que su sistema entre en estrés, que puedan lidiar mucho mejor con las exigencias, haciendo que su cerebro también sepa descansar, que quizás es una de las grandes cosas que los adultos no hemos aprendido bien. No se ha programado bien nuestro cerebro y eso hace que suframos tanto de adultos de tantas cosas. Si a un cerebro le enseñas desde el principio que puede trabajar y esforzarse mucho y, a la vez, que el descanso es algo necesario, positivo y que también lo premia a nivel cerebral, vas a conseguir un adulto que sepa equilibrar muy bien sus periodos de esfuerzo y de descanso, que se va a saber leer a sí mismo, que va a saber entender que sus emociones no siempre son positivas, que hay emociones que a veces son incómodas y son negativas, pero que no pasa nada, que eso no lo pone en amenaza. Pero todo eso se aprende mucho mejor en la etapa infantil, cuando el cerebro está mucho más receptivo de información. Hay algo que podemos tratar también cuando hablamos de niños y de jóvenes, y es algo que están sufriendo mucho ahora. Nuestros niños y nuestros jóvenes reciben tantos estímulos del exterior que para ellos es todavía más difícil bajar el volumen de todos estos estímulos para concentrarse solo en algo, y sobre todo en algo, si ese algo no les interesa o no los motiva mucho. Hay niños y niñas y jóvenes que tienen una inteligencia sensorial enorme. Eso significa que perciben más estímulos del exterior de lo que percibe un cerebro que no tiene esa inteligencia. Ahí es donde entra el perfil de niños y niñas y jóvenes, y también adultos, que sufren del llamado déficit de atención. Las personas que caen dentro de este saco que se llama déficit de atención, con o sin hiperactividad, en el 90% de los casos, por no decir más, son personas que tienen una inteligencia sensorial fuera de lo normal, extraordinaria. Son personas creativas, son personas sensibles, son personas con muy buenas ideas, son personas que ven cosas que se salen de lo que una mente normal ve. Entonces, tienen una dificultad a nivel cerebral, que es cómo poder calmar a su cerebro cuando lo necesitan para no percibir tanto del exterior y que sí les permita concentrarse, y a ellos les cuesta más. Así que, en estos casos, tenemos que calmarlos y decirles: estamos ante una inteligencia extraordinaria. Necesitamos que tu cerebro entienda que tú tienes esta inteligencia y te premie por ella, lo cual te va a dar seguridad y autoestima, pero necesitamos también que tu cerebro sepa que tiene que hacer un esfuerzo extra para concentrarse. Y eso es a lo que le podemos entrenar. Esa burbuja de concentración, en estos casos la tenemos que hacer mejor todavía. Tenemos que ayudarles para que su entorno les permita tener aquello que ellos necesitan que les haga que su cerebro esté tranquilo y se pueda focalizar. Y eso incluye meter herramientas como música, aunque no nos parezca una música calmada. Si es una música que a su cerebro lo mantiene atento, lo mantiene entretenido, su cerebro se va a quedar tranquilo y le va a permitir concentrarse después. Hay determinados ejercicios que se pueden hacer para ayudar a los niños a concentrarse más, y uno de ellos es el ejercicio de nombrar objetos alrededor. Pero, como lo que buscamos en su caso es que partan de una calma que a priori ellos no tienen dentro de sí, el ejercicio siempre de poder escuchar una música que a ellos les guste y de respirar donde prioricen el tiempo de exhalación nos va a ayudar. Nuestro cerebro se calma mucho cuando el exhalar aire es más largo que la inhalación. A este tipo de cerebros que van muy rápido, les viene muy bien ese tipo de ejercicio, y con ello les estaremos ayudando. Algo fascinante es que sabemos más de nuestro cerebro de lo que nunca antes en la historia hemos sabido. Tenemos más herramientas hoy de las que nunca hemos tenido, pero también es el día del futuro en el que menos sabemos y menos herramientas tenemos. Se trata de una ciencia tan viva que cada día que pasa aprendemos más.
nos empoderamos más de que cada uno de nosotros. Somos capaces de hacer algo a nivel cerebral, con ejercicios, para poder salvar aquellas deficiencias que nuestro cerebro tiene hoy en día y que nos impide sentirnos mejor de lo que nos sentimos, poder brillar con las capacidades que cada uno de nosotros tenemos y que no necesariamente están saliendo a la luz. Acompañar a nuestro cerebro en eso es una labor apasionante. No hay nada más gratificante que poder llevar a una persona que lo está pasando mal o que no está brillando en su justa medida a que lo haga. Santiago Ramón y Cajal dijo esta frase: cualquier hombre o mujer, si lo pretende, si lo quiere hacer, puede ser escultor de su propio cerebro. Nunca ha sido más cierta esa frase que hoy en día, mucho más que cuando él, como precursor, lo vio. Nosotros podemos esculpir nuestro cerebro. Y os añado algo más. Lo importante es que lo esculpamos no solo desde el esfuerzo, porque si es verdad, todos nuestros talentos internos innatos van a salir más a la luz si le ponemos esfuerzo. Pero no solo va a ser desde el esfuerzo, sino que va a ser desde el disfrute. A nuestro cerebro le encanta disfrutar, porque eso le da el mensaje de que está seguro. Y nuestro cerebro, sobre todo, quiere nuestra supervivencia y que nosotros estemos seguros. El disfrute es la mayor de las herramientas que tenemos para que, junto con el esfuerzo, logremos sacar lo mejor de nosotros. Espero que todo esto os ilumine. Juguéis con vuestro cerebro, os atreváis a cambiar cosas, os atreváis a soñar y a jugar con este cerebro que no es tan perfecto. Si te ha gustado este video, dale al botón de me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Caminos de Bienestar y Paz.